Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Dígame la verdad, ¿a usted como a mí le interesan los temas de género, de cultura popular? ¿Sabe de dónde vienen las cosas? Pues agárrese fuerte porque le juro, hoy la vamos a dejar con la boca abierta. Nos acompaña Alfonso Ortega Mantecón. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Y estás aquí porque escribiste este librazo que a mí me tiene fascinado. Dile al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Pues el libro se llama Seducción y Traición hacia una historia de la femme fatale en el cine. Yo le digo femme fatal, nada más digo, para que estemos en confianza, ¿no? Pero créame, es un temazo, pero usted no tiene la obligación de saberlo todo. ¿Qué es una femme fatal? Bueno, pues definir una femme fatale es algo realmente complicado. Me llevó el primer capítulo de este libro. Ha habido múltiples acepciones, aproximaciones desde diferentes diccionarios. Ante todo, resulta muy interesante, femme fatale. ¿Por qué denominar este término en francés? Si fue incorporado en diccionarios británicos, ¿por qué en francés? Porque trae consigo una carga de exotismo, esta idea de que la mujer fatal no es la mujer inglesa, es la que viene de Francia, es esa idea de exotismo. Desde ahí, digamos, podemos llegar a múltiples, de un término tan complejo, múltiples acepciones de lo que es una femme fatal, pero digamos, para fines prácticos de este libro, la mujer fatal, en lo que llego a la conclusión en el primer capítulo, es la mujer que hace uso de su inteligencia y de su belleza para seducir a otros personajes, ya sea hombres o mujeres, ya tenemos una variedad en ese sentido, para lograr que hagan lo que ella quiere o obtener un beneficio de ellos. ¿Por qué abordar este tema habiendo tantos en el mundo de la cultura pop? Bueno, pues la femme fatale creo que es de los pocos arquetipos dentro del arte en general, no solo del cine, que han logrado perdurar a lo largo de los años e incluso en las últimas manifestaciones dentro del cine tenemos que sigue teniendo cambios muy importantes, prácticamente dio un giro radical a lo que era la femme fatale en las últimas producciones cinematográficas. O sea, es un arquetipo sumamente rico y explorarlo es mucho hablar de nosotros, de la historia de la cultura y también al mismo tiempo de la historia de la misoginia, por ejemplo. Exacto, por eso era importante que estuvieras aquí, porque yo tengo la impresión de que muchos problemas sociales vienen de lo que el cine, la televisión, la música nos ha inculcado sobre la figura de la mujer, pero especialmente sobre esta figura de mujer malvada que por supuesto tiene que ser castigada y tiene que acabar siendo odiada por todos. ¿Estoy en lo correcto? Es algo 100% vigente durante gran parte de la historia del cine. Prácticamente diría yo que en el siglo XXI estamos teniendo ya un viraje de la figura de la femme fatale donde deja de ser esta mujer que debe ser castigada para convertirse en la justiciera. Eso me tiene un tanto preocupado, te voy a explicar por qué. Porque de repente me da la impresión que podríamos comenzar a defender la maldad, que podríamos comenzar a irnos hacia el lado negativo, luchando por defender a la mujer. Exactamente, o sea, ahí con la femme fatale, y lo exploro en los diferentes capítulos, es muy interesante dos conceptos clave. Uno, la agencia, qué puede hacer el personaje para lograr sus objetivos, cómo se mueve, y el otro es la cuestión de la maldad. Porque tenemos, por ejemplo, al inicios de la historia del cine, mujeres fatales que no son malas realmente. Son fatales, pero ellas no buscan el infortunio de los demás, lo traen consigo. Una carga 100% de la literatura y de la ópera decimonónica. Pero ya en producciones más recientes, dígase del thriller erótico y producciones más recientes, ya tenemos que viene junto la fatalidad y la maldad dentro del mismo personaje. ¿Para quién es este libro? Pues el libro, digamos, es algo también que me han llegado a decir acerca de él. Está dedicado, obviamente tiene un tinte de texto académico, pero considero que es accesible para todo público interesado, sobre todo en esos personajes que se encuentran, abundan dentro de la historia del cine y también de la televisión. O sea, basta ver también las telenovelas. Tenemos ahí un gran desfile de mujeres fatales. Yo quiero, para usted en casa, de veras, que luche con todas sus fuerzas por conseguirlo, sobre todo si como a mí le interesan las cuestiones de género, porque es muy interesante lo que Alfonso dice en este texto. ¿Dónde podemos conseguirlo? Pues el libro se encuentra de libre acceso en
en internet, ahí lo consiguen sin ningún problema. A ver. Yo me quedé en que los escritores cobran un porcentaje de las ventas y por eso se esmeran en que la gente pague un dineral por sus libros. ¿Esto está gratis? Es libre acceso porque lo que me interesa es que se difunda este tema que es tan importante en la actualidad. O sea, tú debes de ser un millonario excéntrico. No, lamentablemente no. Sí, pero el libro lo que me interesa es que se difunda y que, digamos, puedan accederse a ese tipo de contenidos y este debate en torno a la mujer fatal que presento en esos 10 capítulos que conforman el libro. Voy a hacer una maldad que nunca he hecho en la historia de Debate 22. Queridísimo señor productor, usted que está en cabina, pónganos en pantalla el código QR para que usted en casa acerque el celular, no importa si está en Estados Unidos, si nos está viendo por YouTube, acerque su celular y pueda tener acceso, como lo hice yo la primera vez que pude tener este material. Se va a ir de espaldas, porque, ojo, si es gratis y si está bueno y si dice cosas que no se dicen en otros lados, porque hice mi tarea y estaba revisando, pues, lo que se dice de la femme fatale. Hay muchas personas muy clavadas con esta idea de que si la Biblia, Lilith, y entonces el siglo XIX, la época victoriana, y que gracias a Oscar Wilde esto se movió, bla, 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 bla. Pero tú vas mucho más allá, llegas a las comedias recientes, llegas a todo. Así que sí hay que conseguirlo. Sí, en efecto, lo que hago aquí en ese libro es un recorrido por los primeros 2 capítulos, el primero es para definir qué es la mujer fatal, el segundo es antecedentes dentro del arte decimonónico, y ya de ahí es el recorrido por la historia del cine mismo, desde el cine silente. Tengo también un capítulo de cine mexicano, donde vemos la época de oro, el cine de ficheras, de luchadores, y migrar de las mujeres fatales a las telenovelas. Es que además es muy divertido, pero a la vez macabro, ir descubriendo cómo muchos clichés, mucho del odio, mucho de todo esto, pues viene de acá. Mire, vamos a hacer una cosa. Quédese con nosotros porque después del corte vamos a regresar con esta historia de la femme fatale en Debate 22, gracias a Alfonso Ortega Mantecón. ¿Me promete que se queda con nosotros? Lo esperamos después del corte. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 hablando de la obra de Alfonso Ortega Mantecón sobre la femme fatale, estas mujeres fatales. Y yo quiero que vayamos tomando nota de la evolución del concepto, porque él afirma que esto ha estado cambiando con el paso de los años. No sé si usted vaya a estar de acuerdo, pero ¿qué tal si iniciamos, para que esto se ponga bien rico en términos cinematográficos, con el cine mudo? ¿Qué hace una femme fatale en el cine mudo internacional? Danos ejemplos, por favor. Sí, pues digamos, en el cine mudo prácticamente lo que llego a estudiar aquí es que evidentemente tenemos un cine todavía en pañales, un cine naciendo, y prácticamente lo que hizo el arquetipo de la mujer fatal fue migrar del antecedente de la literatura, de la ópera del siglo XIX, migró al caso cinematográfico prácticamente con las mismas características. Tenemos personajes muy importantes, por ejemplo, en el cine hollywoodense tenemos el personaje de Teda Bara, que fue ya conocida como la vampiresa, la vamp, que fue, digamos, la que marcó, es el rostro más famoso de la mujer fatal del cine silente, y que ya esbozó gran parte de las características que determinaron cómo iban a ser las mujeres fatales en este cine. Tenemos a las flappers también aquí, muchas veces catalogadas como mujeres fatales, los personajes que si bien no eran malvados, conducían a los demás hacia el infortunio. También tenemos que se desarrolló con fuerza en Italia, con las llamadas divas italianas, Pina Menicelli y otros personajes, que eran megaproducciones, muchas veces también con ambientaciones históricas, que digamos como que era presentar a las mujeres fatales como personajes cercanos como diosas, digamos. ¿Había conciencia de lo que se estaba creando en aquel momento? Porque con mi mirada de siglo XXI, cuando yo volteo hacia allá, digo, qué terrible que una mujer que goza de su sexualidad
sea etiquetada como mala. Que una mujer que está en contra de la virginidad o de esto que luego nos empezaron a revender por otro lado, tenga que ser castigada. Sí, en efecto. O sea, yo así veo la historia de la mujer fatal, que es equiparable al miedo de los hombres a una mujer poderosa, a una mujer libre y a una mujer que expresa su sexualidad sin tabúes. O sea, eso es la mujer fatal. Y ahí lo llego a mencionar ahí en el libro con una frase que me gusta mucho de un videojuego, que dice que tarde o temprano cualquier mujer con mucho poder termina siendo acusada de brujería. O sea, la femme fatal es la nueva bruja que debe ser erradicada, que debe ser quemada, porque altera el orden patriarcal. Pero debe ser erradicada. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el experto, de lo que está diciendo Alfonso? Es terrible, pero es lo que nos educó, es lo que nos divirtió. Porque además, esto nos educa, ¿verdad? Sí, en cierto modo, o sea, todo esto va a ir muy de la mano con la cuestión ideológica, lo que se buscaba de cómo estuviera la mujer para apoyar al orden patriarcal, para que cubriera los intereses que la mujer desde el siglo, desde la era decimonónica hasta también en la cuestión de la posguerra, que se buscaba que permaneciera como ama de casa, al cuidado de los hijos, limitando por completo la libertad femenina. Y sea como sea, el arquetipo de la femme fatal era como una prueba y error de qué pasa con la mujer que se sale de su rol. Mire, le va muy mal, un mensaje en cierto modo adoctrinador. No, además le va a ir muy mal, pero a usted, si se acerca una femme fatal, le va a ir peor, porque una femme fatal acaba contigo, te destroza. Por supuesto, los hombres somos víctimas. Esto es medieval. Sí, porque incluso muchas veces se dice, no, la mujer destruyó, sobre todo en melodramas mexicanos, por ejemplo, la mujer llegó a destruir el orden de la casa porque sedujo al padre, sedujo al hijo, acabó con el orden de la familia, pero también ellos, o sea, como si fueran inocentes, o sea, sino que ella es la mala, el personaje que debe ser extirpado de este entorno. ¿Quieres que entremos con el cine mexicano? Uy, porque esto se va a poner muy rudo. A ver, danos ejemplos de esta mujer fatal en nuestro cine, en nuestra idiosincrasia. Muy bien, pues creo que el rostro más conocido, todo mundo ya lo conoce, es María Félix, que es como la femme fatal del cine mexicano por excelencia, que formó su papel con todas esas películas, Doña Diabla, incluso en Doña Bárbara. Digamos, tenemos ya muy marcado aquí el personaje de María Félix, que incluso basta ver los títulos de las películas del cine mexicano para ver cómo ya traen consigo esta carga muchas veces misógina, pensemos, aventurera. Hijos. O sea, tenemos... Víctimas del pecado. Víctimas del pecado. O sea, tenemos muchas películas hipócrita. Ay, sí, cierto. Ajá. Señora Tentación. O sea, tenemos que los mismos títulos de las películas ya traen implícita esta carga de... Es la mujer mala, no debes acercarte a ella, debes evitarla, porque puede ser la ruina de los personajes dentro de las historias. Este cine de ficheras que bueno, muchos adoramos, ¿qué daño nos hizo ideológicamente, eh? Digamos, en el cine de ficheras tenemos ya que se diluye un poco la cuestión del arquetipo así, en forma. Tenemos todavía, por ejemplo, está la película Diario íntimo de una cabaretera, que contrapone con dos gemelas separadas al nacer, la mujer buena y la mujer mala. O sea, es más didáctico y aleccionador lo que presenta este filme. Pero ante todo, con el cine de ficheras tenemos ya un destape, por así decirlo, de la cuestión de la sexualidad, porque eso se ha cuidado mucho en la época de oro del cine mexicano, pero ya evidentemente con el cine de ficheras en 70 y 80 tenemos ya la sexualidad desbordada dentro de la pantalla. Pero además, fíjate qué ironía que tenés la contraparte con la abuelita, cabecita blanca, toda noble, la madre de familia abnegada, y todas ellas invariablemente se la pasan sufriendo. O sea, nacieron para llorar, nacieron para pagar por los pecados de otros, no entiendo. Sí, o sea, tanto el cine mexicano como el cine hollywoodense toman mucho en consideración esa idea del contraste. Es muy frecuente tener un personaje que va completamente por un rumbo diferente al de la mujer fatal. Esa idea de dividir por completo, separar el esquema de mujer fatal de otros personajes dignos a ser seguidos o imitados. Donde está la madre cariñosa, la abuela, como bien mencionas, la mujer que va por la virtud y la mujer que va por la ambición, digamos. Es
Monstruoso, perdón. Yo sé que hoy es muy fácil decirlo, pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos era una realidad indiscutible, nadie criticaba, nadie se iba por ahí. Al contrario, convertíamos en diosas de la maldad a estas mujeres. Bueno, María Félix, insisto, o sea, qué barbaridad. Sí, y creo que algo que lo ejemplifica muy bien esa cuestión misógina es, vamos a revertir el asunto. ¿Cuál sería el hombre fatal? El Don Juan. ¿Y qué pasa con la figura del Don Juan? Incluso lo llegan a usar como un elogio. Eres todo un Don Juan. O sea, cuando son situaciones muy similares, seduce a las mujeres, las utiliza y luego las desecha. Es el modus operandi del Don Juan. Pero en cambio, la mujer fatal está completamente estigmatizada. Ella sí, es muy mala, no Es se una elogia. perdida, una zorra. Exactamente. Sí, tenemos esa idea de contraste. O sea, es más que evidente esa cuestión de la misoginia al contraponer la mujer fatal con el Don Juan. Estoy escandalizado. Usted en casa, acerque el celular, tome el código QR, descargue este material, no le va a costar un solo peso y le va a abrir la mente que no tiene una idea. Vámonos a corte porque regresando, esto se pone más escabroso, se lo juro. Llegaremos a los videojuegos, a la cultura de hoy. Programa especial de Debate 22. Continuamos. ¿Usted dónde aprendió a odiar a las mujeres? Se lo estoy preguntando en serio. A lo mejor aprendió con el cine, a lo mejor aprendió con la tele, con la música. Esto es más serio de lo que parece. Por eso me encanta tener a Alfonso, porque tu libro creo que es como el texto que todos debemos de conocer. Pero no es un texto, no es un libro para adultos mayores. No es para gente de la época de oro del cine mexicano. También es para las nuevas generaciones. Tú hablas de videojuegos. ¿Nos explicas, por favor? Sí, bueno, lo que hago aquí al considerar la cuestión de los videojuegos, también hablo también de música, por ejemplo, Sí. de programas de televisión, pero aquí con los videojuegos es como darle cabida a un rubro que está desarrollándose fuertemente y muchas veces repitiendo elementos previos en el caso cinematográfico. Hijos. ¿Los videojuegos nos están enseñando a odiar a las mujeres? Quizás no tanto odiar, pero sí otras dinámicas bastante misóginas como la cosificación, por ejemplo. ¿Qué es eso? A ver, profundiza. Pues tenemos como cosificación esta idea de mostrar el cuerpo femenino como un objeto, muchas veces también asociado a una cuestión de una carga sexual. Hijos. Es que eso no ocurre con los hombres. Todavía tenemos esta diferenciación. Es penoso. Sí, realmente ha dado pie también a muchos debates en torno a la cuestión de que debería haber algo para regular esas representaciones realmente poco dignas para las mujeres dentro de los nuevos medios. Ahora, si yo te pregunto, y lo tienes, cine de superhéroes, usted sabe, DC, Marvel, a ver qué pasa. Pues para empezar, digamos, tenemos la mujer fatal dentro del cine de Marvel y de DC. No se ha desarrollado con tanta fuerza, pero simplemente tenemos a Gatúbela. O sea, pensemos en la Gatúbela de Michelle Pfeiffer. ¿Cuál es la primera imagen que nos viene a la mente? El beso que le da a Batman. O sea, es como una imagen imborrable dentro de la historia del cine de superhéroes. Para que vean, es que sí, esto sigue aplicando. Ahora, esta película de Batman, pues ya tiene sus añitos, Sí. pero en el Batman de más para acá. Se ha diluido bastante en ese sentido. Se muestran transformaciones importantes en el personaje. Tenemos a la Gatúbela, que es Anne Hathaway, si no me falla la memoria. Ah, ¿cómo no? O sea, tenemos que es un personaje muy diferente, como en cierto modo no deja a un lado la seducción, ese uso del cuerpo para lograr lo que quiere, pero se ha ido diluyendo la fatalidad, por así decirlo, en el andar de Gatúbela por dentro de la historia del cine. Entonces sí hay un cambio positivo, podríamos decir. Sí, y también eso lo logro estudiar bastante a fondo, porque en el libro tengo un capítulo dedicado a las mujeres de James Bond. Ay, sí. Digamos, de ser figuras Sí. completamente misóginas. Sí. En las primeras películas tenemos ya cambios importantes para la era Daniel Craig, con mujeres fatales ya muy apartadas de esa idea de cosificación y sobresexualización.
Por ejemplo, tenemos el personaje de Eva Green, que es la Vesper Lynd de la última de Casino Royale, por ejemplo, que es un personaje tan fuerte y tan bien construido que sigue siendo la femme fatale de la película, de toda la era Daniel Craig. O sea, vemos que hasta la última película sigue ahí el fantasma de Vesper. O sea, ha tenido cambios para bien, por ejemplo, el arquetipo de la mujer fatal, y se ve muy claro en el cine de James Bond. Seguramente alguien que nos esté viendo en este momento y que sea un purista de James Bond o de Batman o de lo que tú quieras, no va a estar de acuerdo, porque te va a decir, es que estamos traicionando el espíritu, ¿qué culpa tengo yo? Porque James Bond nació en otro momento histórico, en la Guerra Fría y los años 50, 60, etcétera, etcétera. ¿Tú qué les respondes? Sí, pues ante todo, esta idea de que el cine llega a ser muchas veces, ante todo, es un producto del que es imposible desprenderlo de su carga ideológica. El cine es producto del tiempo y momento y la coyuntura en donde nació. Digamos ahí de que sea muy injusto tachar y ver con los ojos del presente algunas películas de inicios del cine y todos, porque eran una ideología completamente diferente. La gente se comportaba de forma diferente a la actualidad y sería muy injusto criticar y satanizar esas películas con los ojos del presente. Genial, porque tenemos casos como los que tú mencionas del cine de terror. También platícanos de eso, por favor. Uy, la mujer fatal en el cine de terror ha tenido un amplio andar. Tenemos a las figuras de los vampiros, o sea, ya creo que ahí, en gran parte también por influencia de la obra de Anne Rice, tenemos como que se diversificó esta idea de que ya únicamente la vampira no va por hombres, ya también va por mujeres por igual. O sea, tenemos ya esta idea de la bisexualidad, del lesbianismo más explorado en las figuras de las vampiras. Tenemos sirenas que seducen. Sí, cierto. Hay una película polaca que me gusta mucho, que se llama The Lure, se tradujo así en inglés, que es una pieza fundamental que recupera toda la mitología de las sirenas, pero a la vez la combina con una cuestión musical, una cuestión de un drama, el cuento de hadas. O sea, pero al mismo tiempo tenemos la mujer fatal ahí inserta. Debo entender que si una mujer hoy considera a una femme fatal un modelo de éxito, está bien. Es algo que se ha apreciado mucho el cine contemporáneo, porque anteriormente teníamos como esta focalización más cargada a la idea de que la mujer es mujer mala, debes evitar ser como ella. Pero producciones más recientes, pensemos en La Última Seducción, incluso películas muy recientes como Promising Young Woman, tenemos esta idea donde la femme fatal se convierte en la heroína, porque trae consigo muchas veces una carga justiciera para aquellas que no pudieron alzar la voz, no pudieron defenderse ante cierta injusticia. Estamos en un punto realmente conflictivo. Ya no es venganza, ahora es justicia. Por eso yo no sé qué piensa usted en casa, pero yo no creo que sea casualidad que tantas personas se identifiquen con las villanas de Disney o con las villanas de las telenovelas y las prefieran sobre las heroínas. Si es algo que estamos viendo realmente, lo vemos con el mismo esquema de producción muchas veces. ¿Por qué hacer una película de Cruella de Vil? Porque es la mala. O sea, como que estamos teniendo este viraje hacia el personaje icónico, es el antagonista en este caso. No se desmiente esta idea de que es el héroe o la heroína. Vamos ahora por los antihéroes. Es que ya no estamos hablando de maldad y bondad, estamos hablando de recobrar posiciones, de hacer justicia histórica, de muchas cosas muy interesantes. Y yo puedo estar aquí toda la noche charlando contigo porque me fascina la materia, me encanta tu libro, te felicito de corazón. Además, lo tengo que decir públicamente, me llena de esperanza que un hombre tan joven esté haciendo estas investigaciones, porque si él ya es grande, uy, espérense tantito, ¿verdad? No saben a dónde va a llegar. Pero pues nos tenemos que despedir. Yo quisiera que, mirando a la cámara, le mandaras un mensaje al público de Canal 22, también en Estados Unidos, y que vengan tus conclusiones. Adelante. Sí, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, y considero que hablar de esos temas es realmente trascendente, porque al estudiar el arte, dígase cine, dígase videojuegos, televisión, estamos estudiándonos a nosotros mismos como sociedad, nuestras preocupaciones, inquietudes y también nuestros excesos y vicios. Digamos, como que el cine es un reflejo y muchas veces también como un espejo de lo que somos nosotros y nuestras propias ideologías, con todo lo bueno que traiga esto y con todo lo malo. Así que los invito a descargar gratuitamente Seducción y Traición, hacia una historia de la femme fatale en el cine, porque no se van a arrepentir. Definitivamente no se van a arrepentir. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer, un honor, y realmente descargue esto. Pocas veces tenemos acceso libre, gratis, a un material tan bueno y que dice tantas cosas tan profundas sobre lo que somos hoy, gracias a la industria del entretenimiento, gracias a las industrias culturales. Quédese, por favor, con la programación de Canal 22. Hasta la próxima.
Muchas gracias.